Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar. Estamos haciendo algunas pruebas de audio y video y en un momento comenzamos. Listo. Bueno, comenzamos. Primero que nada, darles la bienvenida a este su espacio, Análisis de Mercado con Equity, el resumen semanal que hacemos periódicamente con el objetivo de recabar las noticias más importantes que van generándose día con día y ver sobre todo su impacto en los diversos mercados de interés en activos que nuestros clientes pues siguen de forma continua. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker Equity Group, región Latinoamérica, y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Facebook Live. Comentar como cada sesión que lo que vamos a presentar es para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Eh, Todos los mercados, como sabemos, tienen su riesgo implícito. La renta variable en sí misma implica volatilidad, implica movimientos adversos y por lo tanto, así como los mercados, como los activos altamente apalancados, pues tienen un riesgo inherente y por lo tanto es correcto conocerlo y poder gestionarlo. ¿Vale? Antes de iniciar, también comentarles que nosotros para nuestros clientes les proporcionamos una academia de trading, así como seguimiento constante, precisamente para que entiendan todos los temas inherentes al trading con instrumentos altamente volátiles, instrumentos apalancados y por lo tanto, si tienen alguna duda, al final voy a poner nuestra información para que puedan comunicarse con nosotros y les podamos dar información a mayor detalle, ¿vale? Y bueno, empezando como cada semana con la perspectiva macroeconómica, vamos a ver el calendario económico, las noticias más relevantes de esta semana con la herramienta que utilizo, que ustedes ven en pantalla, TradingView. Y el día lunes lo que sucedió fue la tasa de política monetaria, la decisión de tipos de interés en Australia como primer factor, ¿no? Vamos a ir día con día. El resultado fue el Banco de la Reserva de Australia decidió mantener sus tipos de referencia sin cambios en el nivel de 4.35%, considerando pues todo este contexto en el cual los bancos centrales están manteniendo los tipos en niveles elevados porque a pesar de que los tipos perdón, las tasas de interés han disminuido de forma constante, aún vemos algunas presiones, ¿no? Principalmente en la economía de Estados Unidos, fortalecen el empleo, fortalecen su economía, fortalecen el consumo, y esto pues con algunas similitudes en diversas naciones, principalmente desarrolladas, y sobre todo con la influencia que tiene la Reserva Federal a nivel mundial para con la decisión de otros bancos centrales. El único banco central que ha decidido en economías desarrolladas, que ha decidido disminuir sus tipos de referencia, ha sido el Banco Nacional de Suiza, pero los demás pues han mantenido esta postura mayormente restrictiva, manteniendo sus tipos en niveles elevados, por lo menos en los últimos meses, ¿no? Entonces, vamos a iniciar o vamos a ver algunas correlaciones o más bien algunos impactos en los precios. Y para este caso, la paridad del dólar australiano versus el dólar estadounidense es lo que podemos ver en el movimiento, ¿no? Prácticamente la decisión del Banco Central de mantener los tipos elevados permitió una apreciación, por lo menos de corto plazo. Estamos viendo velas de 4 horas y permitió esta apreciación para llegar a esta zona de resistencia importante, ¿no? Este nivel cercano a los 0.6651 dólares estadounidenses por cada dólar australiano. Es una zona de resistencia en el corto plazo importante y la está respetando, ¿no? Si bien la apreciación que ayudó esta política restrictiva a llevar al dólar australiano en apreciación, está frenándolo y pues aquí tenemos esta zona de rechazo, ¿no? Que está manteniendo el dólar australiano en sus niveles de apreciación. En el caso del el martes, ¿verdad? El día de ayer se dio la balanza comercial en Alemania. En este caso, pues un dato ligeramente por debajo del pronóstico, 22.3 billones de euros, por encima del dato previo, eso es importante. Estamos hablando de un superávit, quiere decir, como sabemos,
que las exportaciones superan a las importaciones en sus niveles o en sus valores, y por lo tanto, pese a que es un superávit que implica pues una mayor intensidad en sus exportaciones, pues se queda por debajo del pronóstico, ¿no?, que esperaban los analistas. Y en el caso de Canadá, el PMI, datos de PMI, que supera por mucho, en este caso es un dato de fortaleza económica considerable, sobre todo, como sabemos, en el sector privado, en el sector empresarial. Todos estos movimientos en las compras, adquisiciones, cadenas de valor, ¿no?, que implica materias primas, mano de obra directa, etcétera. Un incremento del dato previo versus el otro, el actualizado es 63 puntos, por encima del pronóstico y por encima del dato crítico, considerablemente por encima de los datos más elevados a nivel PMI, por lo menos de las diversas evaluaciones que se van haciendo en los diferentes países. Y esto obviamente pues, es positivo para la economía canadiense porque indica incremento económico o impulso económico, ¿no?, visto desde el sector empresarial. En el caso del día de hoy, vamos a tener, todavía no se ve el dato, pero es también balanza comercial en China. Tenemos el dato previo, ¿no?, 58 aproximadamente billones de dólares. El pronóstico se espera un incremento, sobre todo, vamos a agregar un poquito los datos de alta importancia, denme un segundo, y nos vamos a ir al día de hoy, aquí está. Se espera si bien el dato previo fue una disminución en exportaciones, se espera un incremento del 1% en sus importaciones y un incremento del 5.4% en sus importaciones, 1% exportaciones, 5.4% importaciones. Y en este caso, pues se ve claramente la mejora que espera el consenso de analistas para ambos rubros. Y aquí, pues obviamente el dato mayor sería el consumo que tiene China para con el mundo, que también es muy importante, sobre todo vinculado al tema de consumo y oferta a nivel global. Y por lo tanto, pues espera entre la combinación de los datos de comercio exterior, se espera este superávit, ¿no? 76.7 billones, que independientemente del dato de importaciones y exportaciones, es importante para el mundo que China aumente estos dos rubros, por lo que les comentaba, ¿no? Es un consumo global importante y una oferta global importante que hablaría, ¿no?, de una recuperación económica para este país asiático. Y en el caso de los precios, vamos a ver dos implicaciones. También agregar que el día viernes se espera el dato de inflación en China también, una inflación importante del 0, o en el pronóstico del 0.1%, que implica una inflación positiva, salir de estos niveles de deflación que había estado mostrando, ¿no?, en este caso este país asiático. Ya son 2 periodos continuos que la inflación se da en valores positivos, pero como vemos, había recuperado 0.70%, después bajó a 0.10 y nuevamente se espera 0.10%, lo que indica ligeramente, pues sí, este estancamiento económico generalizado, que cualquier dato por encima del pronóstico hablaría de una probable recuperación. ¿Qué ha hecho el índice bursátil en China? Podemos ver que mantiene este comportamiento ascendente. Voy a ponerlo un poquito más al plazo. Voy a ampliar el plazo, perdón. En este caso vemos como ya habíamos monitoreado, ¿no? Recupera el soporte de largo plazo cercano a los 11.325. Vemos esta recuperación. Posteriormente empieza a ser una tendencia creciente que ya podemos ver más clara con este canal ascendente. Y posteriormente vemos cómo esta zona o este punto, esta zona pivote más bien, es perforada al alza y actualmente el precio o el nivel en puntos ha hecho un retesteo en esta misma zona que habla de un probable movimiento, en este caso hacia su siguiente nivel, por lo menos esta zona, esta directriz bajista que de largo plazo es muy importante, ¿no? Por lo tanto, probablemente este movimiento sea el que continúe, en este caso el índice chino bursátil, esta referencia que utilizamos para ver digamos, la perspectiva empresarial en este país. Y en el caso de que haya alguna reversión por algún aspecto fundamental, podríamos ver que esta zona pivote, ya como nivel de soporte, es importante
en los 12.385 aproximadamente. ¿Vale? Estos serían los escenarios, escenario alcista, escenario bajista, pero la probabilidad apunta a que esta recuperación en los valores en puntos vaya por lo menos a este nivel, en 12.951 aproximadamente, considerando la tendencia y considerando esta información en recuperación que constantemente pues, se ha ido presentando. Obviamente también datos débiles en el caso de esta semana, ¿no? En la balanza comercial o débiles de inflación también podrían argumentar pues un decremento en puntos para buscar este nivel importante que habíamos platicado ya en la estructura de corto plazo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sigue? El día jueves tenemos un dato importantísimo en Reino Unido, la decisión de política monetaria el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, donde se espera nuevamente que se mantengan los tipos de interés de referencia en niveles elevados. Ya acumula bastantes meses, ¿no? Pues esta política altamente restrictiva, 5.25%, máximo histórico de los últimos 10 años. Es muy probable que se ejerza este pronóstico, pero sobre todo el mercado o el público inversionista está buscando el speech, ¿no? O la conferencia de prensa que brinden los directivos del Banco de Inglaterra, porque esto hablaría pues ya de esta presión que si bien Inglaterra, o dando un poquito de contexto, como sabemos, le ha presionado los datos económicos, una debilidad económica gradual, ¿no? En la producción industrial en los últimos periodos pues ha estado presentando decrementos importantes, por lo menos algunas oscilaciones que indican cierta debilidad económica, entre otros factores de consumo, de producción, etcétera, ¿no? En este caso, este contexto complejo en la economía está presionando de alguna manera al Banco de Inglaterra para que disminuya sus tipos de referencia en algunos puntos básicos a la baja, pero pues sabemos que está este contexto, digamos, macroeconómico internacional en el cual la Reserva Federal está manteniendo los tipos de referencia a niveles altos. La influencia que tiene para con otros bancos centrales es muy importante. Esta fortaleza económica que ha presentado Estados Unidos, pues también la probabilidad, por lo menos medida que constantemente observamos por el CME Group o CME Group, en el cual la probabilidad apunta que se mantengan los tipos de referencia elevados en los próximos meses, como ya lo hemos platicado, pues también nos habla de estas presiones ya desde el factor comparativo para con los diversos bancos centrales. ¿Vale? También el día viernes, datos importantes en los datos preliminares en Reino Unido del Producto Interno Bruto. En este caso, pues espera el crecimiento trimestral, el crecimiento interanual, con algunas mejoras, ¿no? En ambos casos. Si bien los datos vienen de valores negativos, se esperan mejoras, 0.4% en la evaluación trimestral y 0% en la evaluación interanual. Y esto obviamente pues espera algunas implicaciones en el movimiento de la libra esterlina, que vemos en este momento su estructura, ¿no? Observamos que en el largo plazo o en el mediano plazo por lo menos ha estado respetando esta directriz alcista, esta pendiente alcista que vemos por aquí, incremento o estas zonas que ha rechazado el alza. El último dato también lo respeta, rechaza el alza, pero en el corto plazo pues vemos que hay una directriz bajista, ¿no? Mucho más clara en esta temporalidad. Vemos cómo esta directriz bajista se mantiene constante y aparte de estarla respetando, también vemos cómo respeta esta zona de resistencia, esta zona relevante en la estructura de corto plazo como nivel de resistencia. Por lo tanto, en el supuesto de que, pues, digamos, haya un tono altamente restrictivo que ayudaría, pues, en este caso a la libra esterlina para tratar de perforar estas zonas de resistencia al alza, también un Producto Interno Bruto elevado, en el cual permita o dé argumentos al Banco de Inglaterra para que mantenga los tipos de referencia a niveles altos, y todo esto ayudaría a la libra esterlina, ¿no? A perforar toda esta zona al alza. En el caso de
que sea lo contrario, ¿no? Un tono pues más, menos restrictivo, ligeramente expansivo, que hable de algunas disminuciones en los tipos de referencia o datos del Producto Interno Bruto débiles, pues argumentaría un probable movimiento a la baja. ¿Cuáles serían los movimientos o las zonas importantes? Si fuera a la baja y mantuviera esta tendencia bajista, un primer nivel en 1.2477 y un segundo nivel en 1.2223 aproximadamente dólares por libra. En el caso de que perfore la resistencia en la parte alta, ¿no? Al alza, pues tenemos este nivel importante en 1.27 dólares por libra. Y estos serían los escenarios que en el factor fundamental macroeconómico, pues sí es importante estar pendiente de los resultados. ¿Vale? Tenemos tasa de desempleo en Canadá, también importante. Se espera un ligero incremento a 6.2% desde el dato previo, 6.1%. Pues sería el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y confianza empresarial o de negocios en Australia, ¿no? Sería como de lo más importante desde el factor macroeconómico, la perspectiva económica. Comentar en este caso también el monitoreo de los índices estadounidenses, los índices de mercado, los índices de valores de Estados Unidos. Vemos cómo había tenido unos decrementos importantes ya en la estructura, estaba respetando un comportamiento decreciente, pero vemos cómo el Standard Poor's 500 en temporalidad de 4 horas recupera esta zona de pivote, en este caso, la recupera al alza. Ya el movimiento es prácticamente de incremento. Los niveles, digamos, de rechazo no han frenado esta sinergia, y probablemente pues el siguiente movimiento sea hacia sus máximos históricos, 5.530 aproximadamente, 5.260 puntos en el Standard Poor's 500. En el caso de que haya alguna reversión a la baja por aspectos fundamentales, pues nuevamente esta zona de pivote es importante, 5.121, o de perforarlo a la baja, pues los 5.025, ¿no? Estos serían los escenarios también en el Standard Poor's 500, que está impulsando el precio o los precios en los mercados norteamericanos o estadounidenses. Prácticamente esta visión de la Reserva Federal, en donde nuevamente nos dicen, vamos a tomar decisiones exclusivamente por los datos, vamos a ir sesión a sesión, y lo más importante es la contención de la inflación. Por lo tanto, los datos nos van a hablar. ¿Qué pasa días después? La semana previa, el día viernes, se dan los datos de empleo, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, ganancias promedio por hora, que son como dentro de los más relevantes. En todos los casos, por debajo de expectativas, y esto que indica, pues, una ligera desaceleración o una desaceleración, por lo menos del presente periodo, en la fortaleza del empleo, y por lo tanto el mercado empieza a considerar, o por lo menos lo que estamos viendo en los movimientos de los índices, el mercado empieza a darle una probabilidad mayor a que durante este año, pues, veamos esas disminuciones en puntos básicos para con la política monetaria de Estados Unidos, ¿vale? Eso es lo que empieza a descontar el mercado. Ve obviamente como positivo esta debilidad económica en el país de Estados Unidos, y por lo tanto, pues vemos este comportamiento en donde probablemente pues se vaya el movimiento al alza, ¿no? Cercano a máximos históricos, aunque también cualquier aspecto geopolítico o fundamental podría revertir este comportamiento a la baja. Habría que estar monitoreando mucho los precios, ¿vale? El Nasdaq 100, vemos como la dirección es mucho más clara, está mucho más cercano al máximos históricos, 18.361 sería el movimiento probable. Esta zona pivote también es importante en los 17.816, en este caso, pero pues muy probable pues este movimiento ascendente, sobre todo por el aspecto que platicábamos, ¿no? De los tipos de interés, y por otro lado importante, ¿no? Las empresas que estamos en periodo de reportes, empresas importantes en capitalización bursátil, en la parte de tecnología sobre todo, ha tenido buenos reportes, ha superado las expectativas en ingresos, en beneficios por acción,
y por lo tanto esto también está fortaleciendo, ¿no? Este movimiento al alza de los índices estadounidenses, y obviamente también estos índices tienen una influencia muy alta en los mercados de valores a nivel internacional. Por lo tanto, observarlos nos da una idea muy grande de lo que están haciendo pues otros mercados a nivel mundial, ¿vale? En este caso, vamos a ver la perspectiva, terminando con la perspectiva macroeconómica, la perspectiva geopolítica. Comentar que las tensiones continúan. No hay algunos datos que vayamos a compartir puntualmente hablando de un impacto importante en algún mercado en específico, pero las tensiones continúan en la zona del Medio Oriente, en la guerra ruso-ucraniana, en el estrecho de Yemen, ¿no? En el Mar Rojo. También esto sí lo vamos a abarcar un poquito posteriormente, pero solo con mantener o tener en conciencia que la tensión no ha terminado y por lo tanto, pues se mantiene todavía este comportamiento, ¿vale? La perspectiva financiera, como les comentaba, hay reportes, resultados trimestrales. Dentro de las empresas más destacables esta semana está Vertex Company, que superó las expectativas, Simon Property, Microchip, con estos resultados. Walt Disney, una empresa muy importante dentro de los mercados de Estados Unidos, teniendo un comportamiento mixto, menos o por debajo de las expectativas de ingreso, pero por arriba de las expectativas de beneficio por acción. Y el miércoles, el día de mañana, tenemos también estas dos empresas importantes a nivel de seguimiento de mercado, Uber Technologies y Airbnb, donde se espera pues este pronóstico en ingresos y en beneficios por acción, y probablemente pues posterior o durante el día de hoy que se vayan presentando los resultados, podremos ver algún impacto en los diversos índices, ¿no? Principalmente. Ahora, lo que les comentaba del Mar Rojo, ¿no? Este estrecho logístico, en donde ha habido tensiones, ¿no? Ataques a buques, buques marítimos, ¿no? Que van trasladando diversos productos principalmente entre la zona de Europa y el Asia. Este estrecho es muy importante, como ya hemos platicado a nivel global, dentro del comercio marítimo global. Y lo que se espera es una disminución del menos 48% para el último dato actualizado respecto por lo menos al pronóstico, ¿no? Vemos este comportamiento de los buques, los contenedores en el Mar Rojo. Y en este caso, importante mencionar esto. En un segundo, quiero ponerlo por acá. Y voy a regresar aquí el gráfico. Comentar que durante estos días hubo una serie de menciones o una serie de entrevistas importantes, algunas conferencias incluso, y algo a destacar es que el líderes del gigante logístico Maersk, que es una compañía dentro de esta parte de redes marítimas, buques, ellos tienen una captación de mercado importante en toda esta parte de redes marítimas. Por lo tanto, su influencia en cuanto a sus pronósticos también es importante. Y ellos prevén una reducción en la capacidad de envíos de contenedores entre Asia y el norte de Europa entre un 15 y 20% para el segundo trimestre del 2024. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? El motivo es que estos ataques, estas perturbaciones en el transporte a través del Mar Rojo, a través de estas redes marítimas, están aumentando, ¿vale? Sabíamos que los ataques se mantenían, pues, digamos, como les decía, ¿no? Dentro de una forma constante, ¿no? Con algunas variaciones en cuanto a incremento o decremento en las tensiones. Pero en los últimos periodos se ha visto un incremento en estas tensiones y por lo tanto las principales navieras están desviando las rutas por el sur de África, lo que ha incrementado tiempos de entrega y tarifas de fletes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de pasar por el Mar Rojo, por este estrecho que vincula
pues toda esta área entre Medio Oriente y África, lo que están haciendo es hacer todo el recorrido por el sur de África para no pasar por el Mar Rojo y llegar por la parte sur de Asia, lo que incrementa tiempos, lo que incrementa costos de combustible, porque también es mayor gasto de combustible, y al final todo se ve reflejado en un incremento en las tarifas de fletes, ¿vale? ¿Por qué es importante esta parte de tarifas de fletes? Porque al final tiene un impacto en la inflación, un impacto en la inflación que se correlaciona o se vincula con lo que sería esta lucha contra el factor de inflación, el factor de precios de los diferentes bancos centrales a nivel mundial y un repunte en la inflación que implicaría, pues obviamente, un mantenimiento en en estas visiones restrictivas a lo largo de los diferentes bancos centrales y por lo tanto implicaciones en las diversas divisas e implicaciones también en los mercados de valores, ¿vale? Esto sería como el dato más actualizado que nos brinda el Kiel Institute for the World Economy, el Kiel Trade Indicator, y obviamente es muy importante porque ellos siguen pues prácticamente todo el comportamiento de las redes marítimas, redes logísticas, comercio exterior a nivel mundial, y se espera pues este decremento porcentual en el comportamiento de lo que antes pues se encontraba en este promedio, ¿no? Actualmente pues ya el promedio ha bajado, se encuentra con esta disminución y tiene estas implicaciones que hemos comentado. Ahora, este gráfico que también nos proporciona el Kiel Institute for the World Economy es importante porque prácticamente es lo que estamos viendo en las tarifas de fletes, ¿no? Este es el promedio de las tasas de estas tarifas, ¿no? En cuanto a los costos finales que las fleteras empiezan a proporcionar al mercado. Y si bien habíamos visto en diciembre este repunte muy importante, considerablemente, porcentualmente hablando, un incremento sumamente elevado. Posteriormente vimos una disminución, el indicador o este promedio en las tarifas empezó a decrecer. Aquí estamos viendo, pues, digamos, el traslado de China al norte y norte de Europa y el promedio global, que sería la línea un poco más tenue azul. Vemos esta ligera desaceleración, pero aquí en los últimos periodos vemos una pendiente ligeramente al alza, principalmente en esta área entre China y el norte de Europa, ¿no? Que es precisamente lo que menciona Maersk dentro de sus previsiones, ¿no? De sus argumentos que son muy importantes. En este caso, esta pendiente empieza a incrementar, lo que implica un ligero repunte ya en los costos finales, ¿no? En toda esta implicación de tarifas de fletes, ¿vale? ¿Por qué se ha explicado? Pues por todo este tensionamiento y al final esto tiene implicaciones, por un lado, a la inflación, la inflación global, porque el comercio exterior obviamente está inmerso en la inflación a nivel mundial, pero por otro lado también algunas implicaciones en precios, principalmente commodities, alimentos, energía, ¿no? Petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, quería comentar, como se había dicho en algunas sesiones previas, no solo vamos a ver como el monitoreo, ¿no? De las noticias más importantes al factor macroeconómico, financiero, etcétera, sino también la idea es mostrarles análisis específicos que les proporcionen algún valor dentro de este contexto global de mercados financieros, porque es importante tener pues todos los rubros en el foco relevante, ¿vale? Entonces, vamos a ver por último los precios, precisamente en estos commodities. El oro lo que ha hecho es, posteriormente a que estamos viendo el comportamiento en 2 horas, vimos ese comportamiento ascendente muy claro, ¿no? Muy agresivo incluso, un incremento en el oro importante, y posteriormente vemos cómo el precio se empieza a atrapar en este ligero canal descendente, ¿no? Ligeramente se empieza a encontrar, pero más que nada es un canal bajista que, como pueden observar, se mantiene pues en estos niveles, ¿no? Está nada de corroborar el canal o toda la implicación dentro del patrón de precio. Y a partir de este nivel podríamos ver, pues, si bien por un lado, que busque la zona baja del canal como un siguiente factor, o que perfore al alza para buscar un mayor nivel, primer nivel,
$2,405 por onza, segundo nivel importante, $2,430 por onza, o en el caso de buscar el piso del canal, $2,261 por onza. ¿Qué ha estado impactando mucho de forma positiva el precio del oro? Pues entre mayor ha sido la tensión geopolítica a nivel global, el oro pues ha ganado apreciación, también como principal activo refugio, pues es como el factor más importante que le ha dado pues un impacto positivo al oro. En este caso, el tensionamiento en el Mar Rojo es importante y también los otros focos geopolíticos, guerra ruso-ucraniana, tensión en Medio Oriente y por otro lado también pues estas diferencias y en algún punto tensiones entre China y Estados Unidos desde el factor comercial. En el caso del petróleo, ¿no? Lo que vemos es que el comportamiento es un canal alcista que ha tratado de perforar a la baja, pero no es, aún no podríamos hablar de una perforación contundente, porque esta estructura mantiene este nivel como una zona de soporte importante, ¿vale? En este caso, si el soporte se respeta y se rechaza al alza, el petróleo regresaría al canal y su siguiente nivel importante sería aproximadamente $88 por barril. Estamos viendo la referencia del petróleo Brent. Ahora, en el caso de que perfore a la baja, como también ha tratado de hacerlo, hay un primer nivel importante en 81, $80 por barril y un segundo nivel importante en 78, $77 por barril como factores relevantes. Que en el petróleo, ¿qué noticias son las de mayor impacto? Por un lado, pues estar al pendiente de las decisiones de la OPEP y por otro lado, pues estar al pendiente de estos tensionamientos también políticos en Medio Oriente y en el Mar Rojo, porque podrían generar un impacto directo, ¿vale? Entonces, con esto terminamos, les agradecemos su tiempo. Los invitamos a nuestras redes sociales, en YouTube Equity Latam, en Instagram Equity SC Latam, Facebook Equity Latam. Y si tienen alguna duda, por favor coméntenme al correo daniel.mejia@equity.com. Vamos a estar continuando con el contenido y vamos a estar profundizando en diversos temas, tratando de proporcionarles algún valor. Muchas gracias por todo y que estén muy bien. Mucho éxito.